Hoy estaremos compartiendo acerca de transitando desiertos. En el viaje espiritual a menudo enfrentamos esos desiertos, esos periodos diseñados por Dios, que aunque parecen retrasos, son en realidad etapas cruciales de preparación y de prueba. Estaremos tomando Éxodo 13:17, Deuteronomio 8:2, entre otros versos de la Biblia. Y ahí veremos cómo el viaje de los israelitas a través del desierto no fue solo un mero errar, sino que fue una fase cuidadosa, orquestada por Dios para fortalecer la fe y la dependencia en el Señor. Amén. Y en estas porciones bíblicas que estaremos compartiendo, vamos a tomar algunas lecciones vitales de cómo enfrentar nuestras propias temporadas con nuestros propios estados de desierto, de espera con fe, de paciencia y de esperanza. Vamos a ir a Éxodo capítulo 13, donde dice la palabra de Dios: cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no solo los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presentara la batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora por la bendición que nos da de estar delante de tu presencia. Gracias por bendecir nuestras vidas, tocar nuestros corazones y manifestar el olor grato, Señor, de tu gracia que sobreabunda para cada uno de nosotros. Disponemos nuestro ser para ser ministrados por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos hizo andar errantes por 40 años. ¿Por qué estuvieron errantes por 40 años en el desierto? Para prepararnos. Los israelitas no estaban preparados para la guerra. Si entraban en guerra, no iban a aguantar. Dios usa estos tiempos para alistarnos para las dificultades y para probarnos. En Deuteronomio 8:2 dice la palabra: recuerdas cómo Jehová te condujo a través del desierto durante estos 40 años, probándote para saber si responderías y si realmente lo obedecerías. Amén. ¿Cómo reaccionamos, cómo respondemos ante situaciones como estas? Ante situaciones en las cuales nos toca esperar. Y Dios nos está diciendo, son una prueba de fe. Y uno de los puntos que Dios quiere recalcar en nuestra vida es que no tengamos miedo. Diga que está a la par, no tengas miedo. En Deuteronomio 1:26 dice, no querían entrar en la tierra. ¿Y qué decían? Tenemos miedo. El pueblo que hay ahí es más fuerte y de mayor estatura que nosotros. ¿Cuántas veces ha tenido miedo alguna vez de enfrentar alguna situación? ¿O se ha quedado paralizado por el miedo? ¿Verdad? Cuando hay alguna situación y usted no avanza porque tiene miedo, tiene temor, piensa que no le saldrán bien las cosas. Hay unos que tienen miedo o pánico al público, pánico escénico se llama eso, ¿verdad? Para así hablar con la gente delante de una multitud. Otros tienen miedo cuando sucede un temblor y entonces se quedan paralizados y no hay qué hacer. Tuvieron la suficiente fe para salir de Egipto, pero no tenían la suficiente fe para entrar en la tierra prometida. Y eso nos pasa muchas veces. Tenemos fe para algo, pero no para lo que sigue. Tenían miedo, y el miedo prolonga ese tiempo en el cual tenemos que ir caminando en el desierto y esperar y esperar y esperar. Va provocando retrasos en nuestra vida y nos impide seguir adelante. Tenemos que centrar nuestra atención en la presencia de Dios, darnos cuenta de lo que Dios dice. Él ha dicho, estaré siempre contigo. Y el que está a la par, Dios estará siempre contigo. Y eso habla de cada minuto.
hay 365 versículos en la palabra de Dios que nos dicen no temas. Uno para cada día del año nos está diciendo el Señor, no temas, no temas. Y Dios nos está diciendo, enfrentes lo que enfrentes, no tengas miedo. Amén. No tengas miedo, enfrentes lo que enfrentes, no tengas miedo. No temas porque yo estoy contigo, dice el Señor. No temas porque yo estoy contigo. Dios no se ha olvidado de usted y al que está a la par, Dios no se ha olvidado de ti. Dios sabe lo que usted está pasando. Sabe los quebrantos, las angustias, las desilusiones, las situaciones difíciles por las que está pasando. Dios no se ha olvidado de usted. Dios desea reforzar su carácter. Amén. Desea que aprendamos a confiar en Él. Nuestro carácter tiene que ser renovado, reforzado, ¿no? Y podemos contar con la ayuda de Dios. ¿Cuántos creen que podemos contar con la ayuda de Dios? Por lo tanto, no teman, no tengan miedo. El otro aspecto que Dios quiere darnos a entender es que no nos preocupemos. No se ponga nervioso. Amén. Hoy abundan los ataques de ansiedad, ¿verdad? De excesiva preocupación. No se queje, porque esa fue la segunda reacción de los israelitas. En el camino se impacientaron. ¿Cuántas veces se ha impacientado usted? Se impacientaron. Ahora con la era digital que tenemos, ya es menos que vamos a hacer cola a un banco o alguna institución. Es menos, ¿verdad? Cuando estábamos antes de esta época, iba a un banco y hacía las grandes colas usted, y ahí esperaba. O iba a una institución de gobierno, a cualquier lado, tenía que hacer una gran espera. Ahora hay más facilidad para estas cosas, pero en la vida enfrentamos situaciones en que nos impacientamos, nos ponemos nerviosos y reaccionamos, y quizás nos quejamos como los israelitas. Dice la palabra que en el camino se impacientaron y comenzaron a hablar. Cuando la gente está impaciente, comienza a renegar y a culpabilizar a los demás. ¿No le ha pasado eso a usted? Por culpa de tal cosa. ¿Y por qué no hizo esto? ¿Y por qué el otro no hizo tal cosa? ¿Verdad? Y se impacientaron y hablaron contra Dios y contra Moisés. Y dicen ellos, ¿para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? ¿Verdad? Si yo bien estaba allá. Bien galán estaban en Egipto, ¿verdad? Comían bien, dormían bien, no hacían nada, hasta les soplaban el aire, bien chivo estaban. No se olvidaron de cómo estaban. Se olvidaron que eran esclavos, que los tenían trabajando de sol a sol y que comían ajo y cebolla. Pero estaban en esa situación en particular y se impacientaron. El pueblo se quejaba, no hacían más que quejarse todo el tiempo. ¿Ha visto usted personas que todo el tiempo se quejan? Si habla con ellos ahorita, dice que nublado está. Y si estuviera fresquito, dijeran, qué frío está haciendo. Si va a llover, dice, ay, va a llover. Y si no llueve, no ha llovido. Por todo se quejan, ¿no? Pero a pesar de lo que Dios había hecho por ellos, no estaban reconociendo lo que Dios había hecho por ellos. Dios había enviado 10 plagas. ¿Se acuerda de esas 10 plagas que Dios envió? ¿A quiénes se las envió? A los que los tenían esclavizados. Dios hizo que el mar rojo se partiera. ¿Para qué? Para que ellos pasaran el seco. Y que los perseguían quedaran sepultados ahí. Pero se estaban quejando. Se estaban quejando del viaje. Se estaban quejando de lo que se estaba tardando, de la demora. Se quejaron del liderazgo. Se quejaron que no había agua. Y Dios les dio agua. Se quejaron por la comida. ¿Cuántos se han quejado por la comida alguna vez? Muchas veces, ¿verdad? Por eso hay hogares que como que fuera comida a la vista, ¿no? Hacen como 20 platos porque a uno le gusta.
le gusta una cosa, al otro otra, al otro otra y al otro otra. Entonces, porque si no se quejan. Luego se quejaban de cualquier cosa. Es tan fácil quejarse, ¿verdad que sí? Es bien fácil quejarse de cualquier cosa cuando tenemos que estar esperando algo y eso no llega. ¿Está aquí? Diga que está cerca, no te impacientes, no te preocupes, no te pongas nervioso y sobre todo no murmures. Amén. ¿Alguna vez ha murmurado porque está enfermo? Estaba Pachito hoy. Nos entra la prisa, ¿no? Ya no quiero estar enfermo. Espera en el Señor. Proverbios 19:2 dice que la impaciencia siempre nos va a meter en problemas. ¿No le ha pasado eso que cuando usted quiere hacer las cosas más rápido de lo que debe, en vez de solventar una situación, crea otro problema y a veces más grande? No intente ayudarle a Dios. A veces tratamos de ayudarle a Dios, ¿verdad? Dios no tiene prisa. La Biblia dice que para Él un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Amén. Así que si Dios le dijo que en un día le daría la respuesta a esa petición, puede ser mañana o puede ser dentro de 1000 años. Dios supera el tiempo. Amén, hermanos. Tratar de acelerar a Dios es una de las cosas más inútiles que como seres humanos podemos hacer. Cuando nos impacientamos, comenzamos a querer elaborar el sueño nosotros mismos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Y son más altos los pensamientos de Dios que los nuestros. Amén. Muchas veces comenzamos a forzar las cosas porque no nos salen. ¿Alguna vez se le ha trabado la computadora y se queda ahí? Y usted comienza a tocarle un montón de teclas y cree que ya se le va a salir de donde está. Y más la traba, ¿no? Y muchas veces eso hacemos en nuestra vida. Por querer acelerar las cosas nos quedamos más trabados. ¿Usted recuerda a Abraham, el padre de la fe? El padre de la fe. Dios le dijo que le daría un hijo, pero a los 75 años Abraham todavía no tenía hijo. ¿Cuántos tienen 75 años aquí y han estado esperando un hijo y no les ha llegado? Entonces, Sara no podía quedar embarazada, era estéril. Así que se pusieron de acuerdo y decidieron que iban a tener un hijo con su empleada, ¿verdad? La doncella de Sara. Eso es de moda a través de la historia, ¿no? Y Agar queda embarazada y tiene un hijo. ¿Y cómo le llaman? Ismael. Entonces dijo, según Abraham y Sara, ya estaba cumpliendo Dios el milagro, ¿no? Pero ese no era el milagro. Eso era acelerar. Eso era desesperación. Ismael no era el hijo del milagro. Y no era el niño que Dios le había prometido a Abraham. Te daré un hijo, te daré un hijo. Amén. No obstante, Dios bendijo a Ismael y él también se convirtió en padre de una gran nación. Es el padre de todos los árabes. Pero Dios le dijo que había el hijo de la promesa que él había prometido, no el que él había desesperado para tener. Así que más adelante, Sara sale embarazada y tiene un hijo y se llama Isaac. Ya estaba de avanzada edad. Aunque no podía tener un hijo, ahora a la edad de ser tatarabuela quizás se había convertido en madre. Interesante, ¿no les parece?
y se convierte en el padre del pueblo judío. Y entonces la conmoción del Medio Oriente entre árabes y judíos no es otra cosa que la desesperación de Sara y Abraham por tener un hijo. Que lo que hicieron en lugar de solucionar algo es crear un problema. Y eso se viene dando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Abraham se apuró. Ismael e Isaac son medio hermanos. Los árabes y los judíos descienden del mismo padre, Abraham. Haré de ti una gran nación. Y Abraham estaba apurado en hacer las cosas. Y esos conflictos han venido por muchos años. Y el que está cerca, la impaciencia te mete en problemas. Dios no necesita nuestra ayuda, ¿no? Tiene que relajarse, tranquilo. No sea impaciente, confíe en los tiempos de Dios. El salmista dice en el Salmo 37:7, descansa en el Señor, espera pacientemente en que Él actúe. No te impacientes ni te preocupes, porque eso terminará perjudicándote. ¿Está aquí? Descansar es un acto de fe. ¿Cuánto les gusta descansar? Hay quienes no tienen problemas en eso, ¿verdad? Si le llegan a las 11 de la mañana, usted puede estar acostado. Hay otros que no. Nos cuesta descansar. Pero no solamente estamos hablando de estar dormido y acostado en una cama, es descansar y esperar en Dios. Amén. Estar esperando en Dios. Una vez Jesús estaba con los discípulos en un bote y Jesús se quedó dormido. Sí, Jesús también dormía, ¿no? Y vino una gran tormenta y los discípulos se asustaron, ¿verdad? Estaban espantados por la tormenta. Jesús estaba durmiendo ahí en un rinconcito de aquel bote. Y comenzaron a decir, despierta Jesús, ¿por qué duermes? ¿Verdad? Porque ellos estaban aturdidos. ¿Cree usted que Dios permitirá que el bote se hunda? Y eso es lo que estaban pensando los discípulos. ¿Puede confiar en Dios en medio de una tormenta? ¿Podemos confiar en Dios en medio de una tormenta? Aquel canto dice paz en medio de la tormenta. ¿Qué significa eso? Que no necesitamos preocuparnos, sin embargo nos preocupamos. Tenemos que tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, que llene nuestras vidas y nuestros corazones. Cuando estamos en medio de la tormenta, pasamos la noche en vela, su cerebro está trabajando 1000 por hora. Y cuando usted se levanta cansado y anda irritable. Medio lo ven y ya se enoja, porque no ha descansado. Y no ha descansado porque está sumamente preocupado. Nos impacientamos. Tenemos que relajarnos y vivir por fe. Dios nos dice, no teman, no se impacienten. Yo siempre estoy con ustedes. Amén. Confíen en el hecho de que yo voy a actuar. Esperen pacientemente en el Señor y esperen que Dios actúe. Amén. La preocupación no da buenos resultados, nos amarga. Así que tenemos que dejar de preocuparnos y comenzar a confiar en el Señor. En el libro de Eclesiastés capítulo 3 verso 11 dice la palabra, Dios tiene el tiempo perfecto para cada cosa. ¿Lo cree usted? Dios tiene el tiempo perfecto para cada cosa. Y eso va para cualquier cosa. Para los que están solteros, Dios tiene el tiempo perfecto para otra etapa de sus vidas. No hay que adelantarse. Dios hace las cosas en el momento perfecto, pero no nos gusta esperar. Amén. Dios puede arreglar todo mejor de lo que nosotros podemos hacerlo. Amén. ¿Está conmigo? El otro aspecto que Dios quiere enseñarnos es que no desmayemos. No debemos desmayar cuando estamos pasando por esas dificultades, estamos transitando el desierto. No se desanime, no se desaliente, no se rinda. Amén. Porque eso es lo que hicieron los israelitas. Que
les ocasionaba no poder entrar a la tierra prometida. Se rindieron antes de tiempo. La palabra dice en Números 14, todos los israelitas murmuraban contra Moisés: si tan solo hubiéramos muerto en Egipto. Y después decían: deberíamos elegir otro líder y volver a Egipto. Qué terrible, ¿verdad? Nos gusta estar en lo malo. Voy a regresar a que me estén maltratando. Ese es el círculo de la violencia, ¿no? Un círculo vicioso. Voy a regresar a una vida mala que tenía, porque ahí estoy más cómodo. Ya estoy acostumbrado a que me traten mal. Renunciaron a su sueño, se dieron por vencidos. Habían sido esclavos por 400 años. Estaban acostumbrados, ¿no? Nos acostumbramos a estar mal. Pero ahora solo estar experimentando una pequeña atraso, una pequeña demora, quieren regresar a Egipto. Ellos estaban diciendo: quizás Dios no escucha o no le importa, si tan solo hubiera hecho las cosas de otra manera, si tan solo hubiera hecho esto o aquello. Y comenzamos a hacer ciertas conjeturas. Y comenzamos a aturdirnos más de situaciones, de pensamientos negativos. Y entonces decimos: volvamos a Egipto. Cuando estamos esperando, vamos idealizando el pasado. Las cosas eran mejor antes. Es que antes esto, es que antes lo otro, es que antes aquí. Idealizamos el pasado y no nos damos cuenta que en el pasado habían cosas horribles. Hablamos de lo bueno en el pasado cuando posiblemente en realidad no era tan bueno como estamos diciendo. El pasado siempre parece mejor para nuestras vidas de lo que realmente fue. Y los israelitas habían sido esclavos en Egipto. Algunos prefieren vivir en esclavitud. Y eso hemos visto en muchas personas. No están dispuestos a abrirse camino, a ocuparse del problema hasta que lo resuelvan. Quieren regresar, quieren volverse, quieren darse por vencidos. Se conforman con la mediocridad en la vida. Y debemos conformarnos, pero con lo mejor de Dios. Dios tiene lo mejor para nosotros. No te amoldes a este siglo, no tomes la forma de este mundo, sino renuévate en el Señor. Deja que Dios te transforme. En lugar de desmayarnos, debemos persistir y debemos orar. Dios le dijo a Josué que marchara alrededor de los muros de Jericó y todos se derribaron. Pero no le dijo que fuera una sola vez, le dijo: darás 7 vueltas. Dieron la primera vuelta, los muros no cayeron. La segunda vuelta y los muros no cayeron. La tercera y nada. La cuarta, la quinta, la sexta. Pero a la séptima vuelta los muros fueron derrumbados. Amén. 7 veces. Dios lo pudo hacer en la primera vez. La primera vez podían haber caído los muros, pero Dios quiere enseñarnos que seamos persistentes. Amén. Que seamos perseverantes. ¿Por qué esperar si Dios nos iba a derrumbar? ¿Por qué no lo derriba en la primera vez? Él quiere que nos acerquemos a Él con persistencia, con perseverancia y que oremos. La palabra dice en Gálatas 6:9: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Amén. Cuando un agricultor pone la semilla, no espera que a la media hora ya esté el fruto. Tiene que esperar. Amén. Y cuando Dios va a hacer algo en nuestra vida, tenemos que esperar. La ley de la siembra y de la cosecha es que en la vida cosechamos lo que sembramos. Se planta, lo que se planta es lo que crece. Si sembramos crítica, vamos a cosechar crítica para nuestra vida.
Si sembramos amor, vamos a cosechar amor para nuestra vida. Si sembramos generosidad, vamos a cosechar generosidad. Es una de las leyes universales, la siembra y la cosecha. Lo que usted siembra es lo que va a recibir. Si siembra mangos, no esperes en encontrar manzanas. Usted va a recibir lo que ha sembrado. Siempre, algo bien importante, siempre cosechamos más de lo que hemos sembrado. Amén. Si plantó un grano de maíz, no es que va a obtener un grano de maíz. Va a obtener varias mazorcas que tienen muchos granos de maíz. Amén. La ley de la siembra y la cosecha, siempre hay un tiempo de espera, ¿no?, entre la siembra y la cosecha. Y Dios quiere ver si vamos a seguir cultivando, plantando, sembrando. Quiere ver si estamos hablando en serio. Amén. Si somos consecuentes en la vida, entonces llegará la cosecha. No va a pasar inmediatamente porque no es así que suceden las cosas. Y de esa manera no estaríamos probando nada. No se va a fortalecer nuestro carácter y no va a crecer nuestra fe. En Lucas 18:1 dice la palabra, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Siempre, sin desanimarse. Si ora continuamente, no se va a desanimar, no se va a desalentar, no se va a desfallecer o decaer. Los problemas nos desalientan. Pueden tener problemas familiares, en la escuela, en el colegio, en la universidad, de cualquier tipo, económicos. Pero debemos orar y seguir orando. Amén. ¿Sobre qué cosas debo orar cuando estoy en estas situaciones? Podemos decirle: ayúdame a resistir y a no darme por vencido, a ser perseverante, a continuar, a seguir adelante. Por eso dice la palabra del Señor: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se levantarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. ¿Quiénes? Los que esperan en el Señor. No se van a dar por vencidos, van a continuar, van a seguir, van a ir hacia adelante. Amén. Y otra cosa que Dios quiere mostrarnos es que no nos olvidemos. Al estar pasando por el desierto, al estar transitando por el desierto, al estar por estas situaciones que podemos estar enfrentando, generalmente el tiempo nos hace olvidar muchas cosas. Cuando estamos en esas situaciones, nos inclinamos a olvidar el sueño que tenemos, nos inclinamos a olvidar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nos inclinamos a olvidar lo bueno que Dios ha sido con nosotros en el pasado. El salmista dice en el Salmo 106, olvidaron las muchas veces que Dios les mostró su amor y se rebelaron en el Mar Rojo. Pero tal como Él se los prometió, los salvó. Pero volvieron a olvidarse, no esperaban que Dios actuara. Y cuando estamos pasando por tiempos difíciles, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho. Nos olvidamos de donde Dios nos ha sacado. Nos olvidamos lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Y eso ocurrió muchas veces con los israelitas. Era increíble lo rápido en que olvidaban la mano de Dios con ellos. En Egipto Dios había enviado las plagas, pero ellos se olvidaron de esto. Dios hace el milagro de abrir el mar para que ellos pasen y crucen hasta el otro lado, pero se olvidaron de ese milagro. Y ellos comenzaron a decir: vamos a morirnos de sed. Dios les provee milagrosamente agua. Se olvidan de eso y se quejan: vamos a morirnos, no tenemos comida. Y se la pasan olvidándose y olvidándose. Cuando estamos transitando el desierto, comenzamos a actuar como si Dios no hubiera hecho nada por nosotros. ¿Qué hizo Dios por usted en el pasado? ¿Puede contar con que Dios hará lo mismo mañana y el siguiente día?
¿O estará diciendo esta vez Dios no me va a librar? Porque con eso nos estamos olvidando de las veces en que Dios nos libró. Amén. Algunas veces ni siquiera nos damos cuenta de que Dios nos ha librado. El otro día leí un video de un accidente, ¿verdad? Que toda la parte frontal del vehículo choca y queda destruida toda la parte frontal. Todo así, hasta el techo se levantó. Pero al conductor no le pasó nada. Increíble. Pero Dios es Dios de lo imposible. Amén. ¿Qué es lo que estamos olvidando de Dios o sobre Dios? La forma en que nos ayudó tantas veces. Y en lugar de olvidar, debemos recordar las promesas de Dios. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? 7,000 promesas quizás podamos encontrar en la Biblia. Cada vez que tengo un problema, encuentro una promesa de parte de Dios. Amén. ¿Cuántos tienen problemas? Busquemos promesas. Las promesas son siempre mayores que los problemas que enfrentamos. El salmista dice en el Salmo 103, verso 2: bendeciré al Señor y no me olvidaré de los hechos gloriosos que por mí realiza. El Señor no es lento para cumplir sus promesas, dice Pedro, sino que es paciente conmigo. ¿Es paciente con usted? Amén. Es paciente Dios con nosotros. ¿Por qué es que Dios no está cumpliendo su promesa en mi vida? Porque Él está esperando. Usted cree que está esperando en Dios, pero Él está esperando que aprendamos a no tener miedo, a no impacientarnos, a no desmayarnos, a no olvidar. Quiere que aprendamos eso antes de mostrarnos la solución o la respuesta a nuestro problema. Dios quiere que maduremos en algunas áreas de nuestra vida, que aprendamos a crecer. Amén. Dios está trabajando, está conmigo. Él puede hacer las cosas inmediatamente, pero Él está ocupado con un plan más grande para nosotros. Ese tiempo en el que estamos esperando no va a destruir el propósito de Dios. Amén. El Señor cumplirá su propósito en nuestras vidas. ¿Lo cree? Y ese propósito será perfeccionado en nosotros. ¿Qué es lo que ha estado esperando? Que Dios transforme un problema, que conteste una oración, que haga un sendero en lugares donde no existen, donde parecen imposibles, ya sea en la parte económica, en la salud o en alguna otra área de la vida. Quizás ha estado esperando en Dios, que Dios traiga a la persona indicada. Ha estado esperando que Dios convierta esa crisis en una solución. Dios no se ha olvidado. Amén. Habacuc 2:3 dice: pero las cosas que planeo no ocurrirán inmediatamente, lentamente, con tranquilidad, pero con certeza se acerca el tiempo en que la visión se cumplirá. Si parece muy lento, no desesperes, ten paciencia. No se retrasará en un solo día. Amén. Dios cumplirá las cosas que ha estado usted esperando. Si no desmaya, si no se impacienta, si no tiene miedo y si no se olvida de lo que Dios ha hecho. ¿Qué podemos aplicar? Es no tener miedo. El temor es nuestro mayor enemigo. Recordemos que Dios está con nosotros en cada paso, incluso cuando el camino parece incierto. Amén. Tenemos que evitar la impaciencia, la ansiedad y la queja prolongan ese tiempo en el desierto. La confianza en los tiempos de Dios nos enseña paciencia y hace que nuestra fe pueda crecer. No debemos ceder al desánimo, a la tentación de abandonar el camino elegido por Dios. La persistencia en la oración y en la fe nos acerca a la realización de las promesas de Dios. Por eso debemos estar
firmes. Amén. Debemos recordar y agradecer, no olvidar las bendiciones pasadas, las lecciones aprendidas en el camino. La gratitud nos mantiene centrados y abiertos a las nuevas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén. El tránsito en el desierto no es un mero retraso de parte de Dios, son oportunidades divinas para nuestro crecimiento, para la preparación de lo que está por venir. Al enfrentar esas temporadas con fe, paciencia y una actitud de aprendizaje, nos transformamos y nos preparamos para recibir la promesa y bendiciones que Dios tiene reservada para nosotros. El desierto se convierte en un lugar de encuentro íntimo con el Creador, donde nuestra fe es refinada y nuestra esperanza es renovada. Amén. Debemos permanecer confiando en el Señor cuando estamos transitando en medio del desierto, o por muchos desiertos posiblemente. Recuerdo un testimonio de un hermano en Puerto Rico cuando estaba hace algunos años por allá. Un hermano estaba compartiendo que durante un mes Dios lo levantó, que se fuera de su casa hasta donde estaba la iglesia, que no estaba muy lejos, perdón, que sí estaba lejos de su casa, a las 4 de la mañana, que fuera a orar todos los días a las 4 de la mañana. Él no entendía por qué Dios lo estaba levantando un mes antes. Y cuando terminó el mes, él enfrentó una crisis terrible. Dios estaba preparando su corazón para esa situación. Dios estaba fortaleciendo su fe, trayendo crecimiento espiritual a su vida antes que esa situación aconteciera. Los israelitas no estaban preparados para la guerra. Y Dios, una de las situaciones es que los dejó ahí para que estuvieran preparados. Si Él no se hubiese levantado durante un mes, todos los días, y se hubiese dirigido a la iglesia, afuera de la iglesia, a esa hora la iglesia estaba cerrada, afuera de la iglesia a orar él solito como quiera loco, su corazón hubiera estado preparado para la batalla que tenía que enfrentar. Confiemos en el Señor, acerquémonos a Él con toda confianza y dejemos que el poder de Dios sea manifiesto en nuestra vida. Póngase de pie, por favor. Señor, venimos delante de tu bendita presencia, dándote a ti la gloria, la honra y la alabanza. Que seas tú, Señor, manifestándote, Señor, en nuestras vidas, tocando nuestros corazones, fortaleciéndonos en medio de los tránsitos que tenemos por el desierto, sabiendo que tú, Señor, harás grandes cosas en cada uno de nosotros, manifestarás tu gloria y tu poder, y así como estuviste con nosotros en el pasado, así estás presente ahora con nosotros, Señor, para levantarnos, ayudarnos, fortalecernos y poder, Señor, salir triunfantes en el nombre de Jesús. Toda necesidad, toda petición es puesta en tus manos y que seas tú, Señor, trayendo la respuesta oportuna. Glorifícate, oh Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.